noches, amigos de mi canal de YouTube. Quiero compartir con ustedes este tema. Se me ocurrió a mí tocar este tema. Muchos conocemos cómo evaluar una función para un valor de x determinado, sustituyendo el valor de x donde quiera que tengamos la variable x en la función. Pero quería compartir con ustedes que hay otro método usando el teorema del resto para evaluar una función. ¿Qué plantea el teorema del resto? El teorema del resto plantea que si una función f en x es dividida por x menos c, entonces el resto va a ser igual a f evaluado en c. Es decir, aquí yo traje un ejemplo para compartirlo con ustedes, una función polinómica o un polinomio, y el ejercicio me pide calcular f evaluado en 2. Quiere decir que según el teorema del resto, si dividimos la función f en x entre 2, el resto será el valor de f evaluado en 2. Vamos a probarlo. Vamos a hacer la división sintética. Yo creo que tengo algo en mis tutoriales sobre la división sintética, también una hoja de cálculo, si mal no recuerdo. Recuerden que sacamos los coeficientes de cada uno de los términos de mi función. En este caso, el coeficiente de x al cubo, 1, de x al cuadrado, menos 4, de 5x, 5, y el término independiente sería 3. Vamos a dividir. Vamos a hacer como una especie de tablita para verlo mejor. Okay. Vamos a dividirlo entre 2. El 2 lo vamos a poner aquí afuera. El resto de esta división debería ser igual a la función evaluada en 2. Es lo que plantea el teorema del resto. Ahora, lo primero que hacemos, recuerden en la división sintética, el primer término baja automático. Es decir, este término baja automático aquí. Luego se multiplica este valor por el valor por el cual estamos dividiendo. Estoy hablando ya de la división sintética en específico, recuerden. Sería 1 por 2 y el resultado lo ponemos aquí. Entonces vamos a hacer eso con Excel. Esto sería igual a 1 por este valor. Y ahora aquí ejecutamos una suma o una resta según los signos que tengamos. En este caso Excel lo va a hacer automático, pero menos 4 más 2 es menos 2, evidente. Pero vamos a hacerlo automático. Podríamos haber hecho una autosuma también, menos 2. Ahora este término que está aquí va a multiplicar también el número por el cual estamos dividiendo, menos 2 por 2, y va a colocarse aquí. Esto sería igual a menos 2 por 2 sería igual a menos 4. Y aquí, cuando efectuamos, vamos a hacerlo aquí con una autosuma. Se fijaron que se encuentra aquí en inicio. La autosuma está aquí. Okay.
Y 5 menos 4, evidente, es igual a 1. Ahora el 1 también va a multiplicar el 2, que es el número por el cual estamos dividiendo nuestra función, y el resultado lo colocaremos aquí. Esto es igual a 1 por 2, y aquí 3 más 2, vamos a hacerlo con la autosuma nuevamente, sería igual a 5. De esta forma terminamos la división del polinomio, y a quién tenemos como resto, a 5. Fue el último resultado que obtuvimos. Vamos a mostrarlo en rojo, tratar de hacerlo un poquito más grande. 5. Este es el resto. Es decir, que según el teorema del resto, f evaluada en 2 es igual a 5. F evaluada en 2 es igual al 5, a 5. ¿Por qué? Porque la división de la función del polinomio, en este caso, entre 2, el resultado final, el resto que obtengamos al final de esa división sintética, debe ser igual a la función evaluada en este número, en este caso en 2. Ahora vamos a hacer la prueba, a ver si el teorema, vamos a verlo de esa forma, si el teorema del resto está correcto. Vamos a evaluar la función como sé que normalmente casi todo el mundo sabe cómo se evalúa una función. F en 2 va a ser igual a, y vamos a apoyarnos en Excel también, perdón, f en 2 va a ser igual a 2 al cubo, ¿correcto? 2 elevado al cubo menos 4 por 2 al cuadrado más 5 por 2 más 3. Perdón, porque para que Excel lo calculara debimos hacer esto en otra celda. No importa. So, f en 2 sería igual, y ahora vamos a calcularlo aquí. Ahora sí. 2 al cubo, vamos a ponerlo entre paréntesis para que ustedes lo vean mejor. Menos 4 por 2 al cuadrado más 5 por 2, es para el cual estamos evaluando nuestra función, el 2, más 3. Y ahí podemos apreciar que el teorema del resto no falló. Aquí podemos apreciar que por la evaluación, por la forma de evaluar que todos conocemos una función, es correcto que la función evaluada en 2 es igual a 5. So, obtuvimos el mismo resultado por esta vía, evaluando la función, apoyándonos en Excel, que por
el teorema del resto usando la división sintética y sabiendo que el resto o el remainder, como dice en inglés, va a ser igual a la función evaluada en ese punto. Espero que le haya interesado el tema. Por favor, les pido suscribirse al canal y les agradezco por su apoyo. Gracias.